cristianos. Yo tengo muchas cosas para decir, el cristianismo es una farsa. Porque fui atacado y herido por mucha gente que entre comillas se decían cristianos. Lo más bravo yo creo que es lo que nos pasa a todos los hombres, ¿no? Las mujeres. Cada cierto tiempo me dan ganas de ver pornografía. 7 de cada 10 hombres ven pornografía. Hay mucha gente que actualmente está perdiendo y mantiene ahí como unos estúpidos todo el tiempo, metidos en un computador, endopaminados, endemoniados prácticamente. Donde incluso hay mujeres que ni se depilan y literalmente, porque supuestamente eso es pecado y no es así. Y hoy en día hay mucho ministerio que crece y son grandes y la gente detrás de eso está llena de pecado precisamente porque no se puede exponer al pecado. Por ejemplo, hoy los pelados que mantienen siguiendo a las filisteas, ¿cierto? Dele me gusta, siga, papi. Cuando usted le mete, yo creo que aquí John, papi, muéstrame el Instagram. A ver, y el explorador. Eso es algo... acá está... No, pero muestre las historias, que en las historias que salen las filisteas. Yo le pedí a Dios que me diera la sabiduría o que me ayudara, y sin embargo me mostraba más oportunidades para caer. En ese punto yo decía, ¿pero por qué? No comprendía. Entonces yo siento, hoy en día lo reconozco. Y llega un punto en donde realmente hay que portarse serio porque esto no es un juego. Arriba nació el pecado y desterró Dios el pecado del cielo. Él no va a subir a pecadores allá arriba. Bienvenidos a la Antirreligión, Fe sin filtros, el podcast donde hablamos de lo que nadie más se atreve a hablar. Y bueno, hoy tenemos un invitado por acá de la mesa. Rick, ¿cómo vas? Excelente, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de temas que nadie se te va a hablar, como ya lo habías dicho. Tranquilo, relajado. Un poquito de nervios, pero estamos activos. No lo sé, Rick. Se me enredó la lengua. Bueno, y por acá también nos acompaña Brandon. ¿Cómo vas, papi? ¿Bien o no? Papi elegante, una uva. Hoy vamos a tocar un tema un poquito que nos ha tocado a todos, que es de los deseos. Esos deseos de la carne. Muchos de pronto nos hemos sentido a veces atrapados, como que esos temas oscuros que tenemos por allá. Y vamos a hablar de eso sin tapujos, sin filtros. Así que, no sé, muchachos, cuéntenme ustedes, ¿cuál ha sido el deseo que has tenido, que has luchado por tiempos, que no te atreverías a contarlo? Bueno, lo más bravo yo creo que es lo que nos pasa a todos los hombres, ¿no? Las mujeres. Eso es recandela. A mí me pasa algo que más o menos cada cierto tiempo me dan ganas de ver pornografía. Y eso es bravísimo porque 7 de cada 10 hombres ven pornografía. O sea, prácticamente el 70% del tráfico de internet es pornografía. Y eso es algo bravísimo y es algo de lo que las personas no quieren hablar. Y resulta que uno cuando habla es cuando se libera, pero yo creo que es un problema muy, muy fuerte en nosotros los hombres. Por ejemplo, hoy, antes de venir aquí, 2 veces me ha pasado que veo unas nalgas moverse y de una llega el pensamiento de querer ver pornografía. Pero ahí ya viene algo que es el dominio propio, ¿no? Que es algo de lo que vamos a empezar a hablar ahorita aquí. Claro, yo creo que es un tema complejo porque no sé si... Yo creo que todos los hombres hemos pasado por esa etapa, ¿no? Incluso desde niños yo recuerdo que aún estando en la escuela había un compañerito que llegaba, no sé si a ustedes les pasó, de esas tarjetas que tenían las chicas ahí pues mostrando y todo el tema, y ahí se inicia uno con este tema siendo muy niño, ¿no? Y sin saber, no sé, Rick, si pasaste por ese lado, ¿no? No, realmente no, pero siento que hoy en día en redes sociales pues estamos expuestos constantemente a estar viendo mujeres, a estar viendo viejas, y pues eso como que nos lleva a ese éxtasis y a subir esos niveles de dopamina siempre. Entonces también me gustaría definir lo que es el deseo de la carne. Siento que ya dijiste que era como la parte del deseo de la carne por las mujeres, pero también siento que hay muchas cosas que nos esclavizan como tal al mundo. Hablemos de las drogas también, hablamos de otro tipo de emociones o sentimientos que podemos tener a diario. Bueno, no solamente la pornografía o el deseo sexual es un deseo de la carne. También podemos ver la brujería como un deseo de la carne, el hechicerismo como un deseo de la carne. También podemos ver los juegos. Hay mucha gente que actualmente está perdiendo por los videojuegos y mantiene ahí como unos estúpidos todo el tiempo, metidos en un computador, endopaminados, endemoniados prácticamente, porque eso es lo que hace es ministrar
energías negativas, ministrar asesinato, ministrar odio, rabia. Y yo creo que hoy en día el consumismo se basa mucho en el deseo de la carne y es lo que Satanás ha querido hacer siempre, ¿no? Distraerte de la luz. O sea que todo lo que genere como una especie de adicción es un deseo de la carne, al final. Lo que está en el mundo físico que nos genera una adicción sin importar lo que sea. No, no necesariamente, o sea, es que tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Porque pongámoslo un ejemplo, o sea, todos sabemos que tenemos que comer ensaladita, que bajar el azúcar, pero vemos una hamburguesa y no la perdonamos. Y entonces, ¿la hamburguesa es buena o mala? O que pronto el exceso de hamburguesa, sí, de pronto es lo que hablaba de pronto Brandon del dominio propio. No todo, o sea, e incluso la palabra de Dios habla de eso, que no todo nos es permitido, sí, pero no todo nos edifica. Entonces no podemos decir de que todo es malo y vamos a satanizar ahora a todo el mundo, porque muchos hemos pasado por ese lado donde incluso hay mujeres que ni se depilan. Y literalmente, porque supuestamente eso es pecado y no es así. O qué asco, imagínese una... No, yo ni me lo imagino. ¿O qué piensa usted del tema? Sí, eso es así. Yo digo que, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos gusta mucho el deseo, y me incluyo a mí. Por ejemplo, el cafecito. Ahorita llegué aquí y me tiré 2 cafeínas duras, 2 expresos. ¿Ya cuántos ¿Cierto? lleva hoy? Con este creo que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, Sí. 8 y 16. Entonces, esos son deseos de la carne, pero yo puedo diferenciarlos, digamos. A mí este deseo de la carne, que es el tinto, ¿me hace pecar? ¿Me hace entrar en pecado? ¿O me hace entrar en perversión? No. ¿Yo qué es lo que hago? Yo utilizo el café para poder para entrar en un estado de ánimo de mayor concentración, en un nivel cognitivo de mayor concentración. Por eso me tomo un café antes de entrar aquí. Y eso me da mayor enfoque, ¿cierto? Pero ¿qué sucede si yo me expongo a ver por 10, 15 minutos a mujeres en internet? O a seguir mujeres en internet. Por ejemplo, hoy los pelados, ¿qué mantienen haciendo? Mantienen siguiendo a las filisteas, ¿cierto? Dele me gusta, siga, papi. Cuando usted le mete, yo creo que aquí, John, papi, muéstrame el Instagram. A ver, y el explorador. A ver cómo se le ve eso. Si veíamos mi TikTok, Muéstrame el suyo, ¿dónde está? Si lo veíamos hace 3 meses, créanme que van a encontrar cosas... Ah, bueno, porque Pero es que hoy eso en es día- algo- Acá está... No, pero muestre las historias, que en las historias es que Ah, salen no, las no, no, filisteas. No la está pero uno tiene mostrando. amistades, ¿no? Uno tiene amistades de Entonces, toda la no. vida. Por ejemplo, que han evolucionado, que han evolucionado. Pero hay amistades que no te edifican. Por ejemplo, yo he seguido personas farándulas. Yo tengo clientes que son farándulas y mantienen subiendo en vestido de baño o en tangas, porque son modelos, mantienen subiendo fotos. Pero ¿yo qué hago, papi? Yo toco y silencio las historias y las publicaciones. Entonces ellas no se afectan porque ellas dicen, este man me dejó de seguir porque hay gente que es susceptible. Ay, si yo lo sigo, Si y le te ponen sigo, con no esas me bobadas. sigues. Entonces, para no afectar la relación, yo las dejo de seguir. Pero, por ejemplo, si usted sigue a esas peladas y usted le está dando me gusta y está viendo las historias y todo eso, usted, papi, usted está en el borde de la muerte prácticamente, porque eso en cualquier momento te puede llevar a algo más allá, puede ser estar viendo pornografía. O de pronto empezar a ver a tu mujer o a tu novia, a tu esposa, empezarla a ver más fea, porque ya empezás a ver la perfección acá. Entonces ya empezás a caer en un deseo carnal que sí puede llegar a ser un pecado de muerte. ¿Sí me entendés? Entonces un café, a mí puede ser que no me lleve a un pecado de muerte, o como lo dice John, una hamburguesa no me lleva a un pecado de muerte. Pero ¿qué pasa si me como 2 hamburguesas diarias y por siempre? Ya me estoy atentando contra mi cuerpo, ¿cierto? El colesterol se me sube, los triglicéridos me suben, ya me empieza a enfermar, ya la circulación se me empieza a morir, empiezo a retener líquidos, empiezo a sufrir de obesidad y luego me da un ataque al corazón y resulta que el corazón mana la vida, ahí es donde vive Dios y ahí es donde tenemos que guardarlo. Entonces, ¿ahí qué empezó a hacer? Ya empezó a entrar en un pecado de muerte. Pero no quiere decir que todo sea malo. Entonces, si usted siente que es un pecador, pero que está dispuesto a seguir a Dios y a parcharse con talentos así, igual que usted, talentosos pecadores, entonces aquí están los enlaces, síganos, suscríbase y esté atento a todos los streaming para que empiece a sentir cómo desde pecadores empiezan a transformar también pecadores y entre pecadores dejamos de ser pecadores. Entonces Dios lo bendiga, Señor. O sea, podríamos decir también que la naturaleza pecaminosa
habla que nuestra carne, o sea, la Biblia dice que todos venimos con ese tema de la naturaleza pecaminosa. Nuestro cuerpo siempre va a querer hacer lo malo. O sea, si su cerebro, usted le pone en ensalada hamburguesa, usted siempre va a coger la hamburguesa. Usted quiere fidelidad o infidelidad. Su cerebro siempre va a coger la infidelidad porque le gusta más. Pero ese es el punto, es decir que todo lo que empieza a tomar control de mi vida, sobre mi vida, y empieza a alejarme de Dios, ahí es donde está el problema. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, Brandon decía, o sea, yo me voy a pegar una partidita de algún videojuego, pero en el momento en el que eso empieza a tomar control, ahí es donde empieza ya a haber un problema. Ya lo jode. ¿Sí? Entonces, para eso, por ejemplo, hay una estrategia. ¿Yo qué hacía? A mí me gustaban los videojuegos. Call of Duty, por ejemplo, siempre me gustó. Y hasta ahora, si yo me meto, me gusta el Call of Duty. Pero, ¿qué hice? Lo instalaba cuando, digamos, llega diciembre, entre el 24 de diciembre y el 31, yo no tengo mucho que hacer. Entonces me pongo a estudiar, me pongo de pronto a jugar. Yo tengo un Play 5 en la casa y yo no juego. Primero, pues no tengo con quién jugar. Y segundo, ojo, tampoco me llama el corazón. ¿Sí me entiende? Tengo que llamarlo a este man. Ya lo va a tirar, aquí timba para que... Mientras, ¿usted quiere tomar una cervecita mientras esa? Yo me tomo un cafecito, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hago yo? Yo llego y desinstalo. Apenas veo que ya me empezó a coger el dopaminaje, yo desinstalaba los juegos y Dios lo bendiga, mi amor. Entonces, eso es un nivel de conciencia superior que solo lo puede dar el Espíritu de Dios. Bueno, a eso vamos, porque pues ustedes me hablan de dominio propio, me parece muy bacano y creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer y qué es lo que nos hace daño. Sin embargo, yo creo que muchas personas no se dan cuenta de que se hacen ese daño o de que tienen una adicción. Entonces, más bien me voy como que me hablas de dominio propio, pero yo quiero saber más allá qué herramientas yo puedo utilizar realmente para entender que estoy en un ciclo negativo de mi vida o que estoy cometiendo errores o que estoy en un tipo de adicción, porque el adicto nunca se da cuenta, por ejemplo, que está en ese mundo. Bueno, hay dos cosas. La primera es que el ser humano se ha alejado de Dios. Esa es la primera. Proverbios 1:23, no aceptamos la reprensión de Dios, nos alejamos de la voz de Dios. Entonces eso va a traer unas consecuencias porque al estar alejados de Dios nos trae malas decisiones y las malas decisiones nos generan consecuencias, ¿cierto? Y la segunda es que también crecemos en familias que han estado muy alejadas de Dios, también viene de la misma parte, y que como consecuencia nosotros como hijos empezamos a ser inconscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, usted como marihuanero, pues papi, usted creció en una familia de marihuaneros, entonces usted vio a su papá fumar marihuana, y vio a su tío fumar marihuana o cigarrillo o tomar trago y crecieron con el alcohol, pues a usted le parece normal como peladito empezar a hacerlo. Entonces usted no tiene un nivel de conciencia profundo. Entonces, claro, ahí, por un lado, estamos lejos de Dios y por otro lado es que hemos crecido en ecosistemas de pecado donde ya el pecado se torna algo natural. Entonces, ahí lo que hay que hacer es que hay que empezar a ser consciente primero de eso, pero esa conciencia la coloca ya Dios o la coloca el entorno en el que vos estás. Por ejemplo, si vos sos mi amigo y Dios te quiere hacer el llamado y vos estás metido en ese cocaínaje cuando vos soplabas cocaína al piso. ¿Verdad cuando me le metías cocaína, lo loco? ¿O no? ¿Sí? Este era recocainero. Un poquito nomás. Un poquito, ¿no? Este se zumbaba como 3 días metiéndole perico a lo loco. Ella me contaba, mira, aquí ya una no lo... Una cosa loca, definitivamente. Entonces, por ejemplo, yo ya te descubrí a vos, yo ya descubrí eso y yo te amo y yo tengo a Dios en mi corazón. Yo busco hacerte consciente conectándote en ecosistemas potentes como estos, por ejemplo, que nosotros, aunque no somos religiosos, buscamos a Dios y seguimos siendo genuinos y viviendo la manera del mundo, porque al fin y al cabo somos terrícolas, ¿cierto? Claro. Pero cuando encontramos estos ecosistemas y yo te intento conectar a vos, vos empezás a generar conciencia. Y ya esa conciencia prácticamente del Espíritu de Dios que te está confrontando, y eso te puede ayudar a salir de donde estás, de ese nivel de depresión o de desilusión o de muerte en donde estás. Entonces la invitación es que si usted sufre de drogadicción, de alcoholismo, ha vivido en una familia así, busque amigos buenos, porque usted es el resultado de las 5 personas con las que usted anda. Entonces busque amigos buenos, busque una iglesia, aunque lo señalen, aunque murmuren, aunque lo juzguen, todo eso, pongan los ojos en Cristo, porque no todas las iglesias casi todas son religiosas y siempre señalan mucho, pero busque un lugar bueno donde usted pueda como mínimo escuchar la palabra y pueda empezar a ser consciente de eso, y yo le garantizo que usted va a empezar a salir de esa profundidad donde usted está. Ahorita que hablabas de la parte pues de las adicciones y todo esto, como experiencia personal me di cuenta que cuando llegamos que llevaba un proceso en el que yo quería cambiar, yo quería salir
yo era consciente de que tenía un problema, que siento que es el primer paso, como reconocer y tener disposición para cambiar. Sentía como que cada día se me presentaban más las oportunidades de caer en ese mundo. Me parece súper loco porque, digamos, yo le pedía a Dios que me diera la sabiduría o que me ayudara, y sin embargo me mostraba más oportunidades para caer. En ese punto yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No comprendía. Entonces yo siento, hoy en día lo reconozco y digo, había perdido totalmente la identidad espiritual. No tenía ninguna identidad, no tenía ninguna relación con Dios, entonces yo no tenía herramientas para salir de ese lugar, que fue lo que he ido conociendo, y en 3 meses, digamos que he sentido una transformación que no había sentido ni siquiera en 1 año y medio de estar luchando contra algo. Es que precisamente eso es lo que Brandon estaba diciendo, ¿no? Lo número uno es empezar a cambiar de entornos, porque uno muchas veces vivís en un entorno de rumba, de fiesta, nunca te vas a dar cuenta que estás mal, ¿sí? O de pronto que no es el mejor camino, pero en el momento en el que tú empiezas a cambiar de entornos, por ejemplo, te pegas de pronto, sí, a una comunidad, no hablemos de pronto de iglesia, sino te pegas de pronto a una comunidad donde te enseñan a pensar diferente, a tener dominio propio, a que no es lo que diga su mente, sino que realmente es lo que es más conveniente para mi vida, basado en algo que nos enseña un manual que todos conocemos, que es el libro de la Biblia. Pues porque la Biblia a la final es un libro que fue escrito por hombres, inspirado por Dios, pero eso no toma vida si usted no lo pone en práctica. Eso es el mejor manual que está. Pero básicamente, incluso hay un versículo, yo no soy muy bueno para grabármelos, pero hay un versículo que habla sobre renovar tu entendimiento o renovar tu mente. Y eso es algo que a veces nos puede pasar, porque estamos, o sea, como que apagamos el cerebro porque nos acomodamos a un entorno, pero entonces la mejor forma es siempre estar, como dice, cambiar de entornos en todos los aspectos. Es como cuando va uno al gimnasio, uno después de tener una rutina de entrenamiento 3 meses, ya el músculo se adaptó. ¿Qué necesita usted? Un cambio. Necesita un cambio de rutina, un cambio de espacio para poder salir de ahí y subir de nivel. Otras fibras musculares. Claro. Entonces siempre crecemos en la incomodidad. Exacto. Siempre. El crecer duele. Crecer duele. Entonces la gente también cree que entonces llega y se cambia de aquí, viene para acá y entonces todo es color de rosa. No, acá hay más dolor, porque el camino estrecho, es el camino que va a la vida. Entonces, ese es el camino más doloroso. Yo cuando tengo un cliente, cuando llega un cliente, yo le digo, ¿está listo para que le duela el crecimiento? Porque le va a doler. Y ellos creen que es un juego y les duele el crecimiento. Entonces, buscar el cambio, buscar morir a las drogas, a los deseos carnales, a la pornografía, a toda esa cosa, es muy doloroso. Y es una lucha constante. Y si vos no estás firme, papi, en los principios, que es la vida, que es la verdad, que es Jesucristo, morís, papi. Bueno, entremos en un tema que nos han preguntado en estos días, en los distintos escenarios que estamos con Tribu, y es sobre las relaciones sexuales entre parejas, ¿no? Ay, bien sea sobre una relación de novios, o ya sea que usted esté casado, o sea por ahí el arrocito en bajo. Hablemos un poquito de ese tema, de ese deseo carnal, ¿o qué? Ay, Rick que llegó hace 3 mesecitos a la tribu. Y véalo, aquí ya está en la antirreligión, pero Rick, muéstranos cómo estás piloteando el tema con tu novia. ¿Cómo lo estás haciendo para yo voy a ser no honesto. pegarle a la fornication? Yo voy a ser honesto. ¿Cómo estás haciendo para eso? Háblanos claro. Me guardo. No, mentiras. Bueno, vamos a hablar con total honestidad aquí. Desde que empecé a conocer a Cristo y empecé a profundizar en todo esto, empecé a tener una transformación en muchos aspectos de mi vida que venían súper mal. He sentido a tal punto que hoy en día sé que está mal, como yo te dije un día, que sentí como si se me hubiera quitado la venda de los ojos, porque empecé a ver el mundo de otra forma. Tenía mucha cocaína en la cabeza. Estaba ya bloqueado, papi. Desintoxicación total, en espíritu y en físico. Ajá. Pero en esta parte que yo siento que como que todos le hacen fuerza a eso de que el matrimonio, Delicado. yo veo que todos lo toman muy en serio. Sin embargo, no he llegado al punto de sentir que estoy pecando o que estoy haciendo algo mal por no estar en un matrimonio. Porque no es solo eso, sino que mi corazón, se supone que Jesús lo que quiere es nuestro corazón dispuesto, ¿no? Claro. A adorarlo, a amarlo, a seguirlo. Y eso siento que es lo que he estado haciendo. Y me he sentido tranquilo con eso. Hasta el momento no me he sentido como
No te sentís como un pecador. No, para nada. O sea, Pero somos sí pecadores todos. eso pero lo he le seguís entendido. pegando a la cagüinga clean clean. Pues, Habla claro ahí. es muy ¿De vez en difícil, cuando los fines es de muy semana? complejo, ¿O ¿no? cuántas veces a la semana? Háblalo claro. No, he estado muy enfocado hoy en día En pegarle. en pegar. El muchacho no quiere hablar Lo claro. que pasa es que Una vez a la entiendo de semanita, no hay pronto a tiempo, Rick. no hay tiempo. Yo de pronto a Rick porque hay muchos lugares donde se le da muy duro a esto, ¿no? Incluso hay muchas historias de parejas, de novios que se han casado simplemente para sentirse tranquilos Eso pasa. de estar dándole ahí al negocio. Pero, pues, bueno, no sé qué piensan ustedes al respecto. Yo es delicado. personalmente no estoy de acuerdo. Pienso que el matrimonio es de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar en su vida. Y hay muchas, digámoslo, verticales o aristas que uno debe considerar, no solamente pues porque usted esté en fornicación o pecado, ¿no? Porque muchas veces, ok, hablemoslo así, nos casamos, ya no estamos en fornicación, pero entonces, ¿qué pasa? Donde hay muchas estadísticas que hablan que muchos matrimonios cristianos se separan. Sí. Y hay estadísticas que hablan más o menos como entre un 60 al 50%. Y se separan no por fornicación, se separan por finanzas. Entonces, ¿qué pasa con ese punto? De pronto a veces es un poco difícil porque en muchos lugares se cuestiona eso. De hecho, yo soy casado ¿Y con quién se casó usted? con una mujer muy hermosa. que Pero se ¿y llama quién era la Liz. mujer suya antes de casarse? No. ¿Cómo así? ¿Tiene dos matrimonios? bueno. ¿O cómo es el asunto? Imagínate, No. este casó con la líder que le asignaron en la iglesia. Uy, Ya, papi, ya. Se pero casó sí, con la pero- líder. Imagínate, vos te imaginas de peligro, papi, que es que No, ve, no. ve ¿Y Rick, eso es un vení, pecado o qué? te traigo estas 3 doncellas para que me las lideres. Cuando miramos a Rick como un árabe por allá con 3 mujeres en matrimonio, papi, metido en una habitación. No, yo pienso que la relación que tengo con mi esposa, yo creo que sí hacía parte del plan de Dios porque, a ver, o sea, cuando yo me conozco con ella, yo no tenía realmente planes ni que fuéramos novios ni de casarnos. Yo cuando me conozco con ella me conoce en una situación un poco difícil, una etapa donde estaba pasando una crisis financiera compleja y ella llega como alentarme, a invitarme a uno de estos famosos encuentros que a veces pues han invitado a muchos. Y ahí es donde yo como que establezco una relación con Pero lo ella. llevó de gancho ciego, le dijo que es Sí. que vámonos un domingo para una finca. Vamos a un Sí, parchecito, sí, Y este vamos todo pa' un motivado, parchecito. se No, yo pensé, rasuró, claro. se peluqueó. Eso es papi, yo pensé, acicaló, yo se iba echó la preparado, cremita, la pa. yodora. Uno de este lado, en esa época uno de este lado, pues uno que iba a pensar. Yo dije, bueno, vamos. Me Y pues quiere hacer la yo bien vuelta. estresado, pero realmente el tema fue otro, ¿no? Creo que mi esposa ha sido una ficha muy clave en todo lo que ha sido mi camino con Dios, porque la verdad yo toda mi vida he tenido malos ejemplos. Siempre podría decir, tengo muchas cosas para decir, el cristianismo, las iglesias es una farsa, pero realmente mi esposa me mostró un punto de vista diferente que me ayudó a superar eso. Y como le digo, o sea, con ella nosotros, cuando lo decimos, nosotros duramos 1 año sin tener relaciones sexuales. Y Wow. mucha gente dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Eso cómo se ¿Y hace? vivían O sea juntos que y sí todo? puede Juan, sí nosotros, puede Rick. nosotros nunca vivimos juntos, pero vivimos un proceso. Y eso es algo que de pronto, o sea, pasaron muchas cosas porque nosotros iniciamos la relación, fuimos amigos, y hay una cosa muy importante que a mí me parece y es que muchas veces se espiritualiza todo, pero no se habla de temas prácticos. Y con mi esposa tocamos mucho eso, porque cuando ella me conoce, yo no era el mejor partido. Yo no tenía ni siquiera cómo invitarle una paleta, porque yo venía súper quebrado. Y de hecho, después hablábamos de que muchos compañeros de trabajo y familia le dicen, no, pero ese man, hasta mi propia mamá, un día por teléfono le dice a ella, si usted se casa con John, no va a tener para comer. O tiene para pagar la renta o tiene para comer. Sí. Y eso es un punto que ahí es donde yo digo, hay que darse ese tiempo porque no solamente era la relación sexual. Claro, nosotros nos dábamos piquitos y uno se calentaba. Y había momentos en los que uno decía, uy, quieto. Pero hay una estrategia que nosotros tomamos es que nosotros evitamos tener momentos a solas. O
O sea, Sí. estar en habitaciones. Realmente esa época lo que hicimos nosotros fue tratar de estar como en exteriores y compartir con otro tipo de personas y sobre todo hablar mucho de ese futuro que queríamos. Entonces hablamos mucho de finanzas, de hijos, de dónde queríamos vivir y ahí fue donde la relación se dio. Pero la verdad, le soy sincero, a mí nunca me gustó ese proceso que en muchos lugares meten de que había que pedirle confirmación a yo no sé quién y que a orar. Es la verdad, fue en ese momento, era lo que yo pensaba, decía, esto me parece tonto. Incluso me acuerdo tanto que un mes antes de casarnos, yo llamé a mi esposa, en esa época mi novia, yo le dije, mire, si en 30 días no estamos casados, olvídese de mí. Ya no aguantaba más. Yo ya tenía estaba. la testosterona No, arriba. ya. Aguanto más. Entonces yo le decía, pero pensá en un momento, en esta época en la Tenía que un vivimos, profit de testosterona, un profit. ¿quién te va a esperar? Le dije, ¿qué más estás esperando de mí? Le dije, estamos viviendo en ciudades diferentes porque yo estaba viviendo en Cali y mi esposa, por su trabajo, ella era locutora de una empresa radial muy reconocida en Colombia y estaba en otra ciudad en ese momento. Entonces no nos veíamos casi. Yo le dije, bueno, o lo hacemos o se acaba esta vaina. Y bueno, gracias a Dios ya llevamos 5 años de casados. Ese tema del matrimonio, o sea, usted llega a una comunidad cristiana y de inmediato ya entonces su novia tiene que ser su esposa. Y eso es muy delicado porque tiene muchas variables. Por ejemplo, yo conozco relaciones que son muy desiguales. O la persona es muy activa y el pelado muy dormido, o el pelado es muy joven y la pelada es muy cucha. ¿Sí me entiende? Y eso, yo tengo personas cercanas así, que el pelado es muy joven y la señora es muy cucha. Entonces, uno ahí, ¿cómo rayos hace? Como, por ejemplo, uno como líder, uno como le dice, papi, tenés que casarte. Aquí yo he sido intencional con algunos, pero es como para que ellos busquen una respuesta. Pero al final, yo no estoy de acuerdo con que todo el mundo se tenga que casar, porque eso es delicado, es una película seria. O sea, sí tienen que buscar la ayuda idónea, porque uno no, el matrimonio no es para estar jodiendo que yo me caso hoy con usted por emoción, o como para que el pastor me vea, o como para no estar fornicando, y que luego yo la cambio a usted. Eso no funciona así. Es como cuando usted compró una mascota. Si usted compró la mascota, eso no es para regalarla. Ya la mascota se va con usted los 12, 15 años que viva, y ya, papi, hasta la muerte. Así mismo es un matrimonio. Entonces, John, por ejemplo, ahorita hablaba que él no pedía confirmación, que le parecía una bobada pedir confirmación. Mi esposa pidió confirmación, pero yo no pedí confirmación porque yo la tenía clara. O sea, hay personas que sienten que ella sí es la esposa. Yo sentía que mi esposa sí iba a ser mi esposa y me casé el año con ella. John también sentía, pero la esposa de ella quizás sí tenía que pedir confirmación, por eso se demoró todo ese tiempo. Cuando La dices mía pedir confirmaciones... es que Dios te pueda mostrar, vos te metes en oración, te metes en ayuno, hablas con tus pastores o tu líder espiritual y empiezan a entrar en oración hasta que Dios ya te empieza a poner el sentir y empieza a poner los detalles, las pruebas de que esa persona sí es la que te corresponde a vos. Entonces, lo que debe hacer un ser humano, si no está muy seguro, es que hable con Dios y que le pida a Dios que le muestre si esa persona es. Incluso hay personas que hacen como una especie de reto, no sé qué tan buenos sean, que es como que dice, Señor, si de aquí, por ejemplo, el vos, si de aquí al 30 no pasa esto, no me muestras esto, una persona no se me acerca y me dice esto, yo no me caso. Entonces, eso puede ser un estilo de confirmación que yo no le he pedido. Nosotros tenemos una palabra rema que está en Ruth, que dice, donde tú mueras, yo moriré, donde tú vivas, yo viviré. Esa palabra es la rema de nosotros, pero no es la mía, eso se la dio Dios a mi esposa, porque yo tenía claro que ella iba a ser mi esposa. Entonces, no sé, Rick, ¿qué piensa de eso, Rick? No, pues se escucha como un tema súper serio, la verdad, pero me suena más como un requisito para poder, para poder tener algo. No Pero sé, para no poder, no siento un requisito internamente para la- poder tener algo de qué? para porque, poder ser aprobado. bueno, Me Dios me te va suena a como aprobar. eso. Dios ya te aprobó, porque Él ama a los pecadores y Él vino por nosotros los pecadores. Pero sí hay un requisito para ir al cielo, papi. Puede ser que usted no esté casado. Puede ser que no esté casado, pero que no esté pecando. Entonces tiene una pareja y usted está limpio y tiene un corazón conforme al pensamiento de Dios. Y Dios en su gracia te lleva. Pero hay un versículo en la palabra que dice que ni los fornicarios. Entonces, si vos tenés una actividad sexual, heredarán el reino de Dios. Entonces, si tenés una actividad sexual constante y pegándole al machuque constante, y vos estás
y de pronto machucaste aquí y saliste, papi, no sé, pero la palabra no se puede mentir a sí misma. Entonces, por eso las religiones quizás o las comunidades cristianas incentivan tanto el matrimonio, y yo estoy de acuerdo con que las parejas crezcan, se casen, porque Dios inmediatamente habita en el lugar y empieza a prosperar todos los ámbitos de esa familia, porque ya el pecado deja de existir ahí, el pecado de la fornicación, que eso es uno de los más fuertes, dice la palabra, que atenta contra el cuerpo, y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea que usted atenta contra el Espíritu Santo, y eso es muy delicado. Entonces, de pronto ahorita vos estás muy nuevito y estás aprendiendo Novato. pero sí, yo le decía, por ejemplo, a Juan, yo le decía ayer a Juan, papi, ahorita porque nosotros estamos comenzando con esto, los pelados están llegando y todo bien, y vengan pecadores y arrímense en todos, pero cuando Bienvenido empiece a el coger pecado. fuerza y cuando empiece a haber contundencia ya en el ministerio, que la comunidad esté fuerte, hay que empezar a exhortar duro. Porque qué tal que usted esté predicándole a la gente que sí, que los pecadores, y que sí, que Dios lo ama, sí, pecador. Sí, Dios lo ama, pecador, claro que sí. Pero Él vino por los pecadores y los sanó. Él les ofreció el hospital para sanarlo. Pero si un pecador llega a los pies de Dios y el pecador no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su deseo carnal, pues ¿a qué llegó al hospital? Llegó y tenía toda la medicina, tenía todo, papi, pero al final, ¿qué pasó? Le aplicaron la medicina y no la quiso recibir. Le ofrecieron la medicina y no la quiso recibir. Entonces, hay que tener muy claro eso, papi. Llega un punto en donde realmente hay que portarse serio, porque esto no es un juego. Arriba nació el pecado y desterró Dios el pecado del cielo. Él no va a subir a pecadores allá arriba. Yo pienso que igual también hay una diferencia, o sea, igual yo sé que para Dios todos somos iguales, pero no es lo mismo de pronto una persona, o podríamos decir, perdón Rick por tomarte de ejemplo, que tiene su novia y está siendo consciente. Qué pecado ese pelado está ahí sentado así duro. Pecador, a pecador, otra persona, pecador. a otra persona que, digamos, a ¿Para qué veces, trajimos a Rick, a papi? veces conocemos personas que están, pero son personas muy tercas. O sea, incluso a veces, como yo digo, todo el mundo, algunos se demoran más, otros se demoran menos, pero algunos necesitan tocar fondo y otros no. Pero pienso que lo más importante es siempre ser conscientes, y algo que de pronto quizás yo nunca he estado de acuerdo con eso, es nunca he entendido por qué en las iglesias o entre estos templos no se habla tan abiertamente de las relaciones sexuales o de la pornografía. O sea, siempre se le dice a la gente, no, es que si usted no está casado está en fornicación. Que se sienten Pero, juzgados. ¿por qué no hablamos de muchos temas que pasan internamente como hijos de pastores? Y luego, con todo el respeto, no con temas de juzgar, pero ¿por qué no hablan abiertamente de lo que pasa muchas veces aún en los mismos pastores, de sus luchas que tienen? Sino que lo que hacen es que espiritualizan todos, y uno que está allá abajo, pues uno dice, no, papi, imposible. Pero Claro, la verdad es tiene que que el ser man que perfecto. está allá arriba tiene más luchas que uno. Entonces, ¿por qué desde arriba no se habla tanto del tema? Porque la verdad, yo le soy franco, con ningún líder o pastor yo me he sentado a hablar de sexualidad y cosas así. Hasta se siente como incorrecto. Se siente hablarlo. uno mal. Sí, se siente uno mal, porque sí, hay como un parámetro ahí, como que si yo no entro y hablo de algo espiritual, entonces yo no tengo como un valor en esa conversación. Exacto. Pero ahí es donde está, las iglesias han juzgado y han señalado mucho. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona llega y se siente afligida? Le dice el líder, no, pero diga, el débil fuerte soy, y usted siempre tiene que andar positivo, y no, quítese eso del cerebro, papi. Porque es que si usted está afligido, ¿cómo yo voy a decirle, no, siéntase positivo? bien. No, ¿qué le pasa, mi amor lindo? ¿Qué le está sucediendo? ¿Cómo está su familia? Cuénteme, ¿en dónde está pegándole la fornication? ¿Cuántas veces está jalando la guasca en la semana? ¿Dónde es que está el problema? Cuénteme para yo poderle ayudar. ¿Sí me entiende? Y más allá de eso, yo creo que también se deben brindar herramientas prácticas, porque el camino de la rectitud, como veo, se ve súper complejo, se ve súper difícil. Y si no tengo herramientas para realmente acercarme, conocer, comprender realmente y tomar conciencia, pues no hay nada. Es que eso es un camino, eso es un proceso, papi. O sea, vos no lo puedes ver complejo ahorita, porque para eso está la gracia de Dios. ¿Sí me entendés? Él te puede salvar aún vos teniendo pecado, pero eso es decisión de Él, porque Él es el que controla la gracia, no yo. Yo puedo decirte cómo funciona la gracia de Dios, pero yo no puedo definir si vas a ser salvo o no vas a ser salvo. Eso ya le corresponde a Dios, ¿sí me entendés? Pero tenés que tener claro que cuando entras, no es que sea complejo, sino que es un proceso. Entonces vos necesitas ir implementándote de herramientas en el camino.
Entonces, si vos llegas y crees que en 3 meses ya vas a tener todas las herramientas, paila, porque vos necesitas una madurez espiritual. Entonces, en el tiempo es que se va viendo esa madurez espiritual y en el tiempo es que vos vas viendo una conducta que realmente está conforme al pensamiento de Dios. Entonces, yo, por ejemplo, hace 1 año no tenía esa conducta. Yo seguía consumiendo drogas y seguía como loco. ¿Hace un año? Hace 1 año, hace menos, papi. Hace 6 meses, más o menos, yo seguía consumiendo droga. Pero hace 6 meses hacia acá, después de un ayuno, Dios ahora sí me entregó la suficiente madurez espiritual y hoy en día puede estarse fumando algo en un bareto aquí y esa vuelta huele rico, pero no me la consumo. No, pero eso no huele rico. Sí, pues papi, Bueno, pues. Ya no huele rico. Pero eso ya viene siendo la madurez espiritual, entonces no lo veas Sí, como ya, complejo, ya. pa. No lo Sí, veas sí. como Es un complejo, proceso, míralo es un como, proceso. como un proceso. Yo algo que he aprendido es que Dios es papá. ¿Sí? Yo soy padre de 2 hermosas niñas, una niña de 2 años y una niña de 14. Y hay momentos en los que mis hijas me sacan la rabia, pero yo he aprendido a ver de que Dios es un padre. Y cuando nosotros empezamos a ver de que Dios es papá, ¿sí? No con el tema de que, bueno, pues como Dios es papá, va a hacer lo que se me da la gana, no. Pero un papá, digamos que yo no estoy pensando, pues, echar a mi hija de la casa porque hizo una travesura, lo embarró. O por más de que muchas veces yo la llamo Luciana y ella no hace caso. Entonces es el mismo punto. Dios sabe que nosotros somos como niños, ¿sí? Y que Dios sabe que nos vamos a caer. Y de hecho, vuelvo al punto, no me sé el versículo, pero por allá en la Biblia hay un lugar donde dice que somos una obra que Dios está en constante perfección. Entonces, probablemente el rit que es hoy, No sea. en 8 meses no vas a ser el mismo. Y con todos nos pasa exactamente. Voy a estar o sea, casado, todo es igual. seguramente. Probablemente sí, ya nos estés dando las invitaciones del matrimonio. Es correcto, sí. No lo tomes no lo tomes como algo muy arcaico, pero sí tómalo como algo muy en serio. Eso no es un juego. Uno utiliza una estrategia para poder hacer la adquisición, que por ejemplo, este es un podcast estratégico para nosotros poder tocar el corazón de personas que no quieran llegar a una iglesia, ¿cierto? Sí. Por eso se llama la antirreligión y vamos a exponer temas. Pero la gente va a entrar por un ciclo, como un ciclo de venta, como por un funnel. Entonces la gente entra por un funnel que es un gancho, luego un contexto, a ver los diferenciales, bacano todo esto, chévere, uy, el ecosistema, uy, allá ponen rancheras cristianas, uy, yo no había pillado eso, uy, puros pelados, uy, bacano esta vuelta, me siento bien. Pero papi, llega un punto en donde llega al final del funnel. Bueno, entremos a hablar de otro tema que hace parte del tema principal. Estábamos hablando, y bueno, los deseos de la carne, su nombre como que uno piensa y dice, no, solamente son temas sexuales. Sí. Pero vamos a hablar de otros temas que incluso se ve mucho en la comunidad cristiana y en la comunidad no cristiana. Vamos a hablar de lo que es la envidia y el egoísmo. ¿Ah? ¿Cómo estamos en ese punto? ¿No? Porque muchas veces decimos, no, yo ya me casé, yo no fornico, o sea, ya estoy ready, no tengo pecado. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido envidiosos, egoístas, ¿sí? O pensamos en hacerle mal al prójimo, o nos duele, nos raya que a aquel le esté yendo bien y a mí no. Y se ve mucho en el ámbito cristiano y se ve mucho también, digámoslo, en aquel que de pronto todavía no ha conocido de Dios y de su amor. Pues desde mi perspectiva y desde mi experiencia personal, yo creo que uno siempre tiene como un núcleo. En mi caso, pues eran como las drogas, el mundo nocturno, el alcohol. Y siento que todo eso me llevaba a otro tipo de deseos carnales, podemos llamarlo. Entonces, digamos que las drogas me daban esa falsa sensación de seguridad, de que podía con todo, de que era invencible. Y cuando no las tenía, me sentía todo lo contrario, mi autoestima bajaba, me sentía en un nivel de vibración súper bajo. Y eso me conllevaba también a tener este tipo de sensaciones, como envidia o como comparación, porque no progresaba. Sin embargo, todo nacía de una raíz. Desde ese punto lo veo. Es una mala decisión que tomamos nosotros. A mí, Pasa un caso, por ejemplo, yo tengo personas muy cercanas o hay personas que son muy garosas con el alimento, que no son muy dadoras, entonces eso lo podemos tomar también como egoísmo, ¿no? Sí. Como no compartir de lo que yo tengo con las personas. Entonces yo he entrado a casas
que tiene la nevera llena y llega alguien a pedir agua y no puede abrir la nevera ni por el berraco. O sea, y se molestan cuando alguien entra a la cocina. O que están sirviendo la pizza y pedimos pizza y empiezan a ver quiénes faltan. No, y nadie se le puede acercar al lado porque odian que se les acerquen al lado. En vez de llegar y abra esa vuelta y comparta que eso no es suyo, eso es del mundo, eso es de Dios, el alimento, ¿sí me entiende? Entonces, ¿eso de dónde viene también? Viene de un pensamiento de pobreza que han tenido los chicos de chiquiticos, donde los papás han sido mezquinos, donde no han aprendido la bondad, y han crecido en la escasez también por consecuencias de malas decisiones, de vivir también con unas vidas alejadas de Dios también, donde no hay abundancia o hay demasiada escasez, y entonces ellos van creciendo con esa conducta. Entonces el hermano era garoso, la hermana era garosa, y entonces ellos fueron creciendo con eso, y aunque haya abundancia ya cuando grandes, aún así siguen siendo egoístas. Es un claro ejemplo que yo lo veo muy de cerca. O hay gente que arruman la ropa, y tienen mucha ropa en el closet y llena de ropa y closet con 3 años, papi, esa camisa ahí ya vieja ahí, no la regalen. Saque eso y regálelo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque tuvieron esa escasez de pequeño. Entonces, el egoísmo también nace de la escasez también que ha tenido la familia, que vienen siendo como improntas que van quedando en el cerebro de las personas chiquitas y con ellas van creciendo. Pero cuando Dios llega al corazón de nosotros, nos enseña la bondad, nos enseña la dádiva. ¿Sí me entiende? Entonces nos enseña que es mayor dar que recibir. Entonces ya cuando vos entendés eso, igual que como la drogadicción, vos empezás a romper ese velo, como dijiste vos ahora, se te quitas esa venda y empezás a ser mucho más bondadoso. Claro, y mira que es algo que yo pienso que todos en algún punto de nuestra vida hemos llegado a ser egoístas, ¿no? Y a sentir envidia. Sí. Sí, total. Claro que incluso ahora que uno conoce un poquito más de Dios y de pronto el que no, puede llegar a ser más consciente de esto. Entonces esto entendemos que también es un deseo de la carne, ¿no? Es un deseo de la carne el ser egoísta y el tener envidia, pero ¿cómo podríamos empezar a manejar eso, ¿no? Porque igual Brandon ya lo decía, entonces habría que mirar un poquito más hacia atrás de pronto cuando uno dice, no, pero es que ese man, eso seguro tiene algún patrocinador por ahí detrás, o como dice, está traqueteando, ¿sí? O está haciendo algo raro, por ahí tiene un sugar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría uno de pronto empezar a trabajar esa parte? Para empezar a controlar lo que llama la envidia o el egoísmo. Porque déjeme decirle una cosa, principalmente, yo sé que también tenemos un público que es cristiano, asiste a una iglesia. Yo tuve que enfrentarme en mis primeros años de cristiano a eso. Para mí era chocante. Para mí era chocante ver un pastor como... Encamionetado. Bueno, no tanto encamionetado, sino que... Viajando. Aunque bueno, después hablaremos del tema, ahorita más adelante tocamos eso. Pero dentro de la misma comunidad cristiana se vive envidia. ¿Me entiendes? Y hay un tema como por figurar, y a veces a mí me pasaba, no voy a dar nombres ni nada, pero habían grupos donde uno llegaba y hablaba y aportaba ideas y como que... Y como que ese man saquémoslo de aquí porque ese man no es el que más ayuna, no es el que más esto. Y como que uno sentía una envidia. Sí, eso Incluso llegué a verlo de un propio personaje cristiano después de yo haberle comentado situaciones y cosas a mis espaldas hablando mal. Y por eso yo les decía al inicio del podcast, yo tengo muchas cosas para decir, el cristianismo es una farsa, porque fui atacado y herido por mucha gente que entre comillas se decían cristianos, pero ahí es donde volvemos y retomamos el tema. Entonces, ¿qué pasó entonces con esta gente? Porque muchos de ellos de pronto eran casados, cumpliendo ciertos requisitos, pero ahí ¿qué pasaba? Brandon, de pronto usted que le gusta más la palabra, ¿cómo abordamos ese tema ahí? Yo creo que siempre vamos a volver a la raíz de todo, al núcleo de todo. Entonces, hay mucha gente en las organizaciones, hablando de una organización, inicialmente, que era lo que expusiste, que siempre van a querer una posición, pero eso viene también de la baja autoestima. Entonces, la gente no tiene amor propio. Entonces, eso lo que hace es que sufren de baja autoestima y cuando llegan a un punto y se ganan una posición, no pueden soportar que alguien venga con habilidades a mejorar procesos o a traer mejores estrategias. Entonces, eso a mí siempre me ha pasado. ¿Y yo qué aprendí con el tiempo? Vos dijiste, ¿cómo soportamos eso o cómo trabajamos con eso? Trabaje en silencio y trabaje como para Dios
haga las cosas como para Dios, que Dios empieza a darle a usted la posición solito. Entonces yo ya empiezo a llegar al lugar y yo, calladito, trabajo. Calladito, creo una estrategia, pruebo, muestro, doy el resultado y con eso te ganas el control. Con eso prácticamente te ganas el estrellato, pero haciendo las cosas como para Dios, porque la envidia siempre va a estar. Entonces siempre tenés que salir a la calle y tenés que saber que esa persona que te va a ver por ahí nunca pudo comprar una Balenciaga y vos andás con la Balenciaga. ¿Sí me entendés? Entonces la gente dice, ese man qué, ese man como que tal. Y entonces empieza con eso, con esa envidia, pero eso es algo, papi, de la misma conducta pecaminosa con la que nosotros nacimos. O sea que siempre hay que vivir con eso, pa, siempre. Yo me acuerdo que esta persona incluso se me acercaba y me preguntaba y me decía, ve, pero ¿usted sí diezma? ¿Y usted cuánto diezma? Porque el man me conocía y el man sabe que cuando yo llegué a los pies de Jesús, yo llegué pobre. Pobre. Y aún sabiéndolo te preguntaba eso. No, o sea, él conocía mi proceso, sino que usted sabe que la gente es mirona. La gente es mirona y él sabía que cuando yo llegué a los pies de Dios, él sabía que yo llegué, mejor dicho, me tenían que recolectar para el bus y yo tenía una hija. Yo recuerdo que incluso se me olvidó el nombre de esta persona, pero me ayudaban hasta para yo poder sustentar a mi hija. ¿Me entiendes? Entonces esta persona miraba y preguntaba, ¿y usted cuánto gana? ¿Y usted sí hace esto? O sea, porque como decía, venga, pero este man sí está probando las cosas. O sea, este man es casado, está diezmando, o sea, y yo pensaba que el man, yo nunca he sido envidioso. O sea, puedo decir que sí he llegado a sentir envidia, pero en un punto en el que yo entendí que Dios me sustentaba. Porque hubo una palabra en los momentos más difíciles de mi vida, alguien me dijo, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Eso te dice el Señor. En uno de los momentos más duros de mi vida, parce, y yo en la calle, y yo repetía tanto eso, y a mí, en mi mente pasó algo que yo hoy en día no le tengo miedo a una crisis. ¿Sí? Incluso a veces lo converso con mi esposa. Le dije, si mañana perdemos todo, pues ¿cuál es el miedo? Si es que yo en mi mente estoy 100% confiado de que Dios es quien me sustenta. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, yo empecé a ser un man muy abierto. No, parce, mira, yo estudio aquí, esta estrategia aquí, este tema. Pero lo doloroso es que es darte cuenta que muchas veces las personas no valoraron eso, sino que eran falsas. Sí, eran ¿Me hago personas entender? O sea, cuando tú lo hiciste, entonces uno dice, wow, ahí queda uno como dolido, pero bueno. Sigamos acá con el tema, ya vamos entendiendo que al final Dios cada vez nos va ayudando a madurar en sabiduría, en muchas cosas para empezar a superar eso y poder darnos cuenta de que no solamente son temas sexuales, no solamente todo es lujuria, rumba, sino que mire que temas como el egoísmo y la envidia pueden ser cosas que nos pueden estar afectando nuestra vida. Y miren que aquí estaba leyendo una estadística donde decía que el 70% de los jóvenes cristianos luchan con esto y admiten que no buscan ayuda porque se sienten juzgados. Entonces, ¿qué hacemos, Brandon? ¿Qué hacemos, Rick? Si de pronto alguna de las personas que nos está viendo está dentro de su iglesia y de pronto es un lugar de estos donde dicen, no, yo imagínese donde yo vaya y le diga esto al pastor, donde le diga a mi líder, le diga a mi amigo, me quitan el ministerio. Incluso donde un día escuché yo una persona precisamente, era una persona homosexual y esta persona estaba ejerciendo un ministerio muy grande y cayó. Y muy de cerca conocí el caso donde decía, yo no lo podía contar, pero a mí me quemaba, o sea, era algo que yo ejercía el ministerio, yo seguía apareciendo en lugares donde muchos desde aquí lo veíamos y él decía, no podía hablar. O sea, en mi propio lugar, en mi propio donde se supone que debe buscar ayuda, no la encontraba. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero es que las organizaciones han creado un Dios demasiado absolutista y legalista. Entonces eso dice que la unción desciende por las barbas. Entonces lo que hace es que crecen las organizaciones así absolutamente legalistas y ya entonces una persona no puede contar sus cosas. Pero lo que mejor podemos hacer ahora, por ejemplo, con este podcast, La Antirreligión, y con la tribu, es que le estamos mostrando un evangelio genuino, un evangelio donde pecadores ayudan a pecadores a ayudarse a sí mismos.
Entonces lo que hace es que abre el velo y ya la gente puede empezar a soltar o a vomitar todas esas cosas que están teniendo. Y resulta que el salmista David decía, mientras callé mis huesos se secaron. Entonces ahí es donde la importancia de que hable primero y que nosotros nos mostremos genuinos para que la gente también pueda corresponder a esa genuinidad y así mismo la gente pueda ser libre, porque los que callan no son libres. Y hoy en día hay mucho ministerio que crece y son grandes y la gente detrás de eso está llena de pecado precisamente porque no se puede exponer al pecado. Por ejemplo, hace poco cayó un pastor que llevaba 5 años, el man es re grandísimo, un ministerio gigante, el segundo más grande aquí, en una organización muy grande, la segunda cabeza más importante de ese ministerio, cayó y llevaba 5 años con una peladita como de 20 años, 25 años. ¿Por qué el man no hablaba? Porque donde hable lo destierran, papi, de la tierra, completamente. Y fijo, cuando el man le dio por hablar, lo desterraron de todo, le quitaron todo y lo sentaron. Y dijo, ¿qué es? Y ahí, papi, le faltó fue tirarlo para el infierno, sino que no podían tirarlo para el infierno. Entonces ese es el miedo de la gente poder hablar, poder exponer sus pecados. Pero al final siempre es un proceso. En el comienzo es donde uno tiene que exponerlo. Ahí siempre en el comienzo. Y siempre busque un líder que se le muestre genuino, que le ayude a usted en todo y que lo pueda comprender. Tenga feeling con alguien. Por ejemplo, hoy en día hay mucho peladito que le ponen un cucho a que lo lidere. No, pues un cucho para que lo lidere a uno, papi, ya canoso y todo. El man está alejado de la realidad desde hace rato. Pero si entre nosotros jóvenes nos ayudamos, llegó un cucho, venga, le pongo otro cucho, papi. Llegó una señora, venga, le pongo otra señora. Y entre nosotros podernos ayudar de manera genuina, yo creo que es un gran paso que estamos dando en la sociedad. Sí, es que yo pienso que ese es otro tema que hay que tocar y es que se habla mucho del liderazgo, pero ese es el liderazgo por posición, ¿no? Entonces, vaya, haga el discipulado, la escuela, no sé qué, y usted ya sale un líder y pone a liderar un poco de gente. Y vaya, háblele sobre finanzas personales. Y resulta que esta persona ni siquiera sabe llevar un presupuesto. Y eso Correcto. también es un tema complejo porque... De lo que tiene edad. De lo que tiene edad. Y en lugar de ayudar, están acabando dañando gente. Mire, claro. yo tengo una persona en la cual converso, a mí no me gusta llamarle discipulado, sino trato de ser amigo, y hablamos por una reunión, y él me decía, John, yo quiero con Dios. Dijo, yo estaba en medio de una discoteca, una rumba, y empecé a sentir un tema, algo que me sacaba, y no sé si el medio, el man de su alucinación, pero una persona que no conoce a Dios y me dice, yo sentí que a mí el Espíritu Santo me sacó y me protegió. Pero me dice, ¿sabe una cosa, John? Yo no quiero ir a una iglesia. No quiero y no me siento preparado para ir. Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que la gente está rechazando la iglesia, pero sí recibía a Jesús, recibía a Dios. Pero entonces podríamos ir concluyendo de que, ¿por qué está pasando esto? Porque muchas veces nos damos cuenta de que nosotros como cristianos lo que estamos haciendo es juzgar. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús no vino aquí a juzgar. Él acogió. Jesús acogió y le decían, Jesús, amigo de pecadores. Porque él estaba con prostitutas. De hecho, por ahí en una serie muy famosa decían que él bajaba al barrio rojo. Y los líderes religiosos no se metían en ese barrio rojo porque cuidado se untaban. Entonces la gente ya no quiere con Dios porque le vendieron un Dios legalista, un Dios que no es. O sea, no estamos diciendo aquí que no, usted haga lo que quiera, que Dios lo perdone un montón de veces. No, tampoco es así. Pero entonces, el llamado es, muchachos, a que nos acerquemos a Dios, ¿sí? Sin importar, o sea, llévese esto, usted que nos está viendo, o sea, Dios lo único que quiere es que usted se acerque. Que si usted acabó de anoche de estar en una rumba, si usted es una persona que se dedica, bueno, una dama de compañía y está luchando por salir de esto porque tiene temas financieros, Dios lo único que quiere es acérquese. Y de esa manera Dios va a empezar a darnos sabiduría para ya ir finalizando. Hablemos un poquito de esa sabiduría que Dios nos da para el tema del dominio propio. ¿Cómo lo aplicamos? Cuéntenos ustedes si han tenido experiencias de esa parte del dominio propio. Bueno, el dominio propio viene de una exposición real y genuina hacia el Espíritu Santo. Entonces, uno puede tener muchas estrategias y uno puede hablar muy así que
que fluido, que bacano, que chévere, pero al final, papi, si Dios está en usted, Él rompe con eso, Él le da uno de los dones que es el dominio propio, es uno de sus frutos. Entonces yo, por ejemplo, con mi experiencia propia, ¿cómo yo empecé a lidiar con esa vuelta? A clamar todos los días, papi, de rodillas y a decirle a Dios, yo soy un pinche pecador. Yo mantengo, espero todo el tiempo pensando en pecado, yo no puedo con esto, no puedo lidiar con esto, a mi esposa, en el gimnasio, en la calle, me gusta el bareto y me gusta la droga, todo el tiempo. O sea Entonces que yo empecé a entregarle eso a Dios. mientras que tú estabas fumando o consumiendo droga, eras consciente de eso, le pedías a Dios. Yo me fumaba un bareto y hacía el devocional. Lo abría la Biblia y lo leía. O sea que no está mal, o sea, No está. Este tipo de cosas harían parte del proceso. Claro, es parte del proceso. ¿Yo qué le puedo decir a un pecador? Igual que yo. Claro que usted puede ser más pecador porque puede estar metiéndole más droga que lo que es. ¿Sí me entiende? En este momento, ¿no? En este Eso. momento. Entonces, aquí no es de señalamiento, es Dios utiliza a las personas que están dispuestas. Entonces, si usted está fumando un baretico, si usted está pegando una rayitica de cocaína, si lo que decía John ahorita, que usted es una dama de compañía o cosas así, simplemente acérquesele a Dios, busque un templo, una organización. Si quiere una organización bacana, chévere, power, descentralizada, inclusiva, aquí puede añadirse en un grupo que nosotros tenemos y nosotros vamos a estar convocándole a una serie de eventos y si está por allá in the world, es que dice papi, uy, yo le estoy metiendo mucho el inglés. Entonces nosotros también tenemos mentorías y hacemos también ahí. transmisiones, streaming, para que usted pueda conectarse con gente antirreligiosa. Pero el consejo es, búsquelo, acérquesele y él luego empieza a trabajar. Puede ser que se demore un año, pero él va a empezar a trabajar, o quizás 2 meses, 3 meses. Yo duré 2 años en una iglesia, fumando marihuana, consumiendo droga y de todo, siendo pervertido mentalmente, hasta que llegó el punto donde Dios dijo, listo, Señor, hoy es, papá, y listo. transformó mi vida. Y hoy en día no siento cero, casi que cero deseos carnales. Aunque cada que uno se sumerge aquí, cuando usted se sumerge mucho en su dispositivo, papi, está expuesto a cosas bravas. Entonces, el dominio propio lo da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo llega después de que sea procesado, porque es que no va a ser de una, él no va a descender y blum. Algunas personas lo hacen porque ya es el momento. Pero hay otras personas que sí luchan un tiempo, un proceso para que pueda suceder esa transformación. Rick, usted que es como el más está iniciando, cuéntenos ya para ir finalizando, ¿qué le podría decir me enredé. ¿Qué le podría decir usted a una persona que está empezando, que nos está viendo en este momento y dice, parce, es que yo definitivamente donde vaya a una iglesia, ¡prum!, suenan alarmas, ¿o qué? O sea, usted que se quema, o sea, usted que está a nuevo, ha vivido la experiencia que usted incluso llegó a Tribu, cuéntenos lo que usted ha vivido, ¿qué le recomendaría a una persona? Bueno, ahí rápidamente, para empezar, la primera vez que escuché una palabra de Brandon, al otro día me fui a una rumba y me drogué como loco y sentí que llegué a ser un caso perdido en ese momento. Sin embargo, me mantuve firme, seguí yendo y estoy muy de acuerdo con lo que decía Brandon. Hay que estar en disposición, hay que estar dispuesto a recibir, sumergirte y cuando lo pides se te van poniendo las cosas. Así que la invitación realmente es a tener el corazón en disposición y pues yo entiendo que cuando uno está sumergido en la oscuridad y en ese mundo de los deseos carnales, uno como que uno se siente muy avergonzado, muy inseguro, entonces es muy difícil uno expresarlo, decírselo a alguien, pero cuando tú te identificas con un líder y tú sientes que esa persona ha atravesado un proceso similar, tú te das cuenta que hay una esperanza, entonces tú empiezas a escuchar a esa persona y te sientes inspirado por ella, eso es muy importante. Wow, impresionante. Démosle un aplauso Bravo, bravo. señor Rick. Bueno, muchachos. Yo sí he visto que el muchacho se está arrepintiendo, la verdad. Sí, no. No, la verdad es que el don del Espíritu Santo es una cosa loca, es una transformación total, te da buen juicio, te llena de verdad, te da como una perspectiva diferente de la vida. Y yo me siento fuerte en este momento, a mí me puedes poner lo que quieras aquí y yo siento que te voy antes a aconsejar, a decirte qué está bien, hacia dónde te debes dirigir. Sin embargo, un día me lo dijiste también, no me debo sentir pues ya invencible porque eso me va a alejar igualmente de Dios. Y yo siento que con Dios a mi lado soy fuerte. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ya saben, esto es la Antirreligión Fe Sin Filtros. ¡Chao! Uy, papi, no me despedí.